Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, uno de los comensales dijo a Jesús: Bienaventurado el que coma en el reino de Dios. Jesús le contestó: Un hombre daba un gran banquete y convidó a mucha gente. A la hora del banquete mandó a su criado a avisar a los convidados: Vengan, que ya está preparado. Pero todos a una empezaron a excusarse. El primero le dijo: He comprado un campo y necesito ir a verlo. Dispénsame, por favor. Otro dijo: He comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlas. Dispénsame, por favor. Otro dijo: Me acabo de casar y por ello no puedo ir. El criado volvió a contárselo a su señor. Entonces el dueño de casa, indignado, dijo a su criado: Sal a prisa a las plazas y calles de la ciudad, y tráete aquí a los pobres, a los lisiados, a los ciegos y a los cojos. El criado dijo: Señor, se ha hecho lo que mandaste, y todavía queda sitio. Entonces el Señor dijo al criado: Sal por los caminos y senderos, e insísteles hasta que entren y se llene mi casa. Y les digo que ninguno de aquellos convidados probará mi banquete. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Con aquel comensal que nos narra hoy el evangelista San Lucas, también podríamos decir nosotros: bienaventurado el que coma en el reino de Dios. ¿Quién puede comer en el reino de Dios? Mirando hoy el evangelio, nos damos cuenta: aquellos que acepten la invitación que Dios les hace. Dios quiere, y aquí una vez más se nos vuelve a repetir una enseñanza que está en el Evangelio, y que vemos pues ahora que el Señor una vez más quiere que tengamos muy clara todos los cristianos. La enseñanza es: Dios quiere que todos los hombres se salven. Dios quiere que todos se salven, todos. Dios quiere, pero depende de cada uno. Dios quiere, pero Dios no te va a obligar a que te salves. Insisto, es como una aclaración, una vez más el Señor vuelve a repetir, porque es que estamos con esas ideas raras de que todos se salvan simplemente sin hacer ningún esfuerzo, sin los sacramentos, sin nada, y ya quedan salvos porque son hijos de Dios. No, se salva siempre y cuando acepten la invitación del Señor, siempre y cuando accedan a ir al banquete. Si no van, pues no. ¿Cuánta gente dice: es que tengo muchas cosas que hacer, después no puedo ir? Hay mucha gente que se vive excusando. Entonces: dispénsame, por favor, dispénsame, no puedo ir. Y entonces, ¿cómo somos tan irresponsables de decir: no, tranquilo, así se van a salvar? No, señor, eso sí no es. Eso es ir en contra del Evangelio, por Dios. Entonces, una primera luz: el Señor insiste, Él quiere que todos nos salvemos, pero no todos se salvan, porque muchas personas colocan muchas excusas. Y entonces, luego, como no hay un esfuerzo, como no
le responden a Dios que sí, pues no van. Y luego, finalmente, pues no hay salvación para aquellos que no quieren salvarse. Dios no nos puede obligar, Dios no obliga a nadie a salvarse. Insisto, es una invitación, una vez más, el Señor vuelve a insistirnos en que tengamos presente eso. Ante estas montones, este ambiente de errores y de tanto desorden en el que estamos ahora sumergidos en todo el mundo. Segundo, el Señor nos dice en su palabra hoy, y también lo tomamos de la primera lectura que hemos escuchado, donde San Pablo nos dice: oigan, tengan entre ustedes los sentimientos propios de Cristo. Tengan los mismos sentimientos de Cristo, el cual, siendo de condición divina, no retuvo ávidamente el ser igual a Dios. Al contrario, se despojó de sí mismo y tomó la condición de esclavo, hecho semejante a los hombres. Siempre nuestro Señor Jesucristo estuvo en contra de las actitudes prepotentes y orgullosas de las personas de su tiempo, sobre todo de aquellos que se creían mucho porque estaban a veces también con esas ínfulas de poder espiritual y se creían tan que despreciaban a los demás. Con esta lectura, una segunda invitación que el Señor nos hace hoy es a que trabajemos la humildad, a que trabajemos la sencillez, a que no despreciemos a nadie. A veces hay personas que van teniendo una responsabilidad, dígase social, dígase espiritual, y se les sube ese título a la cabeza. Y comienzan a despreciar al otro. Entonces, cuando pasan las elecciones, entonces está el mismo Señor que nos decía que votáramos por Él, en el pueblito, en fin, y luego votamos por Él y ya te toca llamarlo doctor, y el doctor ya no nos voltea a ver porque ya es el alcalde y ya se le olvidó la gente y ya mira a los demás por encima del hombro, se les subió la cabeza. Y cómo desprecian a los demás, y cómo, cuando antes no era así, a mucha gente se le sube el poder a la cabeza. Igual también sucede en la vida eclesiástica, y eso sí que duele, porque a veces sucede mucho con algunos seminaristas que luego se ordenan y se les sube la ordenación a la cabeza, y comienzan a despreciar y comienzan a ver a los demás como muy por debajo, una actitud arrogante, muy malévola. No es una actitud cristiana, no es lo que el Señor quiere de nosotros. A veces yo he dicho que algunos hasta eclesiásticos se parecen unos pavos reales, unos piscos, pues se pavonean pues porque tienen el gorrito en la cabeza y entonces se creen mucho y después a los demás y maltratan a los demás simplemente porque están allá. Tengan ustedes los sentimientos propios de Cristo Jesús, el cual, siendo de condición divina, no retuvo ávidamente el ser igual a Dios. Al contrario, se despojó a sí mismo y tomó la condición de esclavo. El cristiano tiene que entender del Evangelio que si tenemos una responsabilidad, tenemos que servir. La responsabilidad que tengamos es para servir. Es que eso está en el Evangelio. El mismo Señor nos habla de eso. ¿Que quiere hacer grande?
que sea el servidor de todos, el servidor, ¿sí? Si quiere ser grande, sirva. Es evangélico, es evangélico. Pero como estamos tan acostumbrados a cambiarlo todo, a acomodarnos, nos gusta más como buscar nuestro protagonismo, nos gusta más es endiosar el poder, endiosar más el prestigio, endiosar más el orgullo, endiosar más nuestra persona que a nuestro Señor, que darle el puesto a nuestro Señor. Ahí estamos entonces todos fregados. Pues hoy tenemos esa otra luz de parte del Señor. Hay que trabajar la humildad, hay que trabajar el servicio. No puede existir en la iglesia sacerdotes que maltraten a los demás. No deben existir obispos que maltraten a los demás. No debe existir. Eso desdice de la condición, de su condición como llamados por Dios a una vida ministerial, que supone que estamos para el servicio del pueblo de Dios. Estamos para servirle a Dios, pero en el pueblo de Dios, en su pueblo, en su pueblo. No está bien el maltrato, no está bien el que estemos, que nos subamos pues y nos creamos mejor